Comenzamos la segunda sesión del aula de formación de la Acción Católica General de Madrid. Hemos iniciado un camino en este curso acompañados del libro La Fraternidad de los Cristianos de Joseph Ratzinger, con el que queremos iluminar la última encíclica del Papa Francisco titulada Fratres Omnes, todos hermanos. Si en el mes pasado pudimos leer, pudimos reflexionar sobre el primer capítulo de este libro de Joseph Ratzinger en el que Joseph Ratzinger trataba el tema de la fraternidad en un ámbito pagano y en un ámbito del judaísmo, ¿no? Ámbitos de preparación, tal y como explicamos también en nuestra sesión, en nuestro coloquio, eh, con motivo de esta primera sesión, en esta segunda parte, en este segundo capítulo del libro, Joseph Ratzinger va a tratar la fraternidad tal y como era entendida entre los primeros cristianos. Eh, Siguiendo ese criterio de continuidad y discontinuidad, vamos a ver cómo hay una clara continuidad entre lo que los pueblos antiguos entendían por fraternidad, entendían por hermano, pero también vamos a ver una clara diferencia, una novedad, una discontinuidad que va a introducir Jesucristo y que va a entrar en el modo de pensar y en el modo de contemplar y de tratarse los hombres a partir de Jesucristo, de la encarnación de Jesucristo y sobre todo de la ascensión del don de los sacramentos para la Iglesia, ¿no? La fraternidad en el cristianismo primitivo, vamos a ver que tiene una clara continuidad con lo anterior, pero también vamos a ver una clara discontinuidad con los pueblos paganos, con el judaísmo incluso. Para eso nos acercamos a este segundo capítulo, como decíamos, segundo capítulo del libro La fraternidad de los cristianos, y lo hacemos fijándonos en primer lugar en qué significaba el término hermano en el Nuevo Testamento. ¿Qué se entiende por hermano en el Nuevo Testamento? ¿Es exactamente igual que se entendía en el Antiguo? Es decir, ¿es lo mismo lo que entienden los primeros cristianos que lo que entendía el pueblo de Israel? ¿Hay algún tipo de novedad? Bien, podemos ver en primer lugar que la terminología que se emplea en el pueblo de Israel no es para nada, lógicamente, extraña a Jesús y a los discípulos. Ellos provienen de ese pueblo de Israel, provienen eh, de esa raíz que ha utilizado con un sentido propio esta palabra fraternidad o esta palabra hermano. Y por lo tanto, eso ha quedado de alguna forma también en los primeros cristianos, en las primeras comunidades cristianas. Por eso podemos decir que en los primeros tiempos se va a asumir la terminología judía, se va a asumir y después irá apareciendo un uso cristiano autónomo, particular, ciertamente desmarcándose de lo anterior. Sobre todo, lo vamos a ver después a partir de Juan, de las cartas de Juan, de los escritos de Juan, en los cuales hay una teología simbólica ya muy profunda y esa va a ayudar a entrar mejor en el sentido nuevo de la fraternidad, de la hermandad en los tiempos del cristianismo. ¿Cómo se entiende o cómo entiende, podríamos preguntarnos, cómo entiende Jesús la palabra hermano? Jesús va a emplear hermano, y para ello vamos a recurrir ahora mismo al Nuevo Testamento, vamos a recurrir a los evangelios para poder ver que esto es así. Jesús emplea la palabra hermano en tres sentidos distintos. Vamos a advertir una evolución también en las palabras de Jesús, en sus enseñanzas, que nos va a permitir entender la palabra hermano en tres sentidos distintos. El primero es el sentido judío del Antiguo Testamento. Lo mismo que el judío entendía por hermano, que nosotros hemos visto ya, vimos en el primero de los capítulos del libro, en la sesión primera, eh, lo vamos a encontrar también aquí. Vamos a comenzar por este, después vamos a encontrar un sentido que es propiamente el de aquellos que interpretaban el Antiguo Testamento, es decir, el sentido que los rabinos dan a esta explicación del término hermano en el Antiguo Testamento,
Y en tercer lugar veremos un sentido típicamente cristiano. Por lo tanto, vamos a ir viendo una evolución, vamos a ir viendo cómo se produce una novedad, un cambio a lo largo de este capítulo. Si comenzamos por el primero, el sentido judío del Antiguo Testamento, podemos entender cómo Jesús hace que el hermano es el compañero de religión, aquel que tiene la misma religión, que forma parte de la fe de Israel. Ese es mi hermano, ese es mi hermano. Y la fraternidad la formamos los que profesamos el credo de Israel. Esto aparece especialmente recogido en el evangelista Mateo. En el evangelista Mateo vamos a encontrar gran cantidad de ejemplos de que esto es así. Si cogemos algunos de ellos, ¿no?, citados por Joseph Ratzinger en el libro, en La Fraternidad de los Cristianos, podemos leer, por ejemplo, Mateo 5, 21-22. Habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado, y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Bien, este sentido de hermano hace referencia al compañero de religión. Un judío no le puede decir esas cosas a otro judío porque ciertamente eh, está incurriendo en ese pecado que Jesús está denunciando. Está hablando claramente de alguien que profesa la misma religión que el otro. Lo mismo encontramos en el versículo siguiente. En el versículo siguiente, cuando dice, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Este hermano es el compañero de religión, es aquel con el que yo profeso una misma fe, aquel con el que yo también comparto una misma esperanza. Si vemos algún ejemplo más, pues podemos encontrar en Mateo 7, ¿por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame que te saque la mota del ojo teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga del ojo, entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. Bien, así es como Mateo va a seguir empleando, o Jesús en el Evangelio de Mateo va a seguir empleando este término hermano de una forma tan significativa. Podemos avanzar un poquito más y encontrar eh, un paso más en el Mateo 18. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los dos a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos para que todo el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Aquí estamos en un ámbito propiamente de la comunidad cristiana. Jesús está enseñando la corrección fraterna a los primeros cristianos. Hay una primera comunidad, una nueva fraternidad en esa nueva comunidad, ciertamente comprendida de la misma forma que se comprendía en el Antiguo Testamento, pero referido a una comunidad nueva, no referido a la fe de Israel, sino que nos encontramos en estos pasajes con una comunidad nueva asumiendo este vocabulario. Podemos dar un paso más y ver cómo Jesús emplea el sentido dado por los rabinos, por los maestros judíos de la ley. En este sentido, vamos a encontrar que los hermanos son los discípulos. Ya no es todo aquel que profesa una misma religión, sino los discípulos de un maestro. Un rabino tiene sus discípulos. Esos son sus hermanos. Jesús va a emplear también para referirse a sus discípulos el término hermanos. Y lo vemos en varios ejemplos. En Lucas 22, por ejemplo, un pasaje muy conocido, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como trigo, pero yo he pedido por ti, para que tu fe no se apague. Y tú, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos. Claramente en este pasaje Jesús está hablando a Pedro, pero le está hablando, advirtiéndole con respecto a
su comunidad cristiana con respecto a los otros discípulos, a los que Pedro va a tener que confirmar en la fe cuando se haya levantado, cuando se haya convertido después de su debilidad y de su caída. Es el grupo de los primeros discípulos a los que Pedro va a tener que cuidar. Y es ese grupo al que Jesús ha llamado hermanos. Lo podemos ver también claramente en el pasaje de la resurrección, en Mateo 28. Jesús les salió al encuentro a las mujeres, ¿verdad? A las mujeres, y les dijo, alegraos. Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Jesús les dijo, no temáis, id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Se entiende perfectamente cómo se está refiriendo a sus discípulos. Id a comunicar a mis discípulos que vayan a Galilea, allí me verán. Son aquellos que están sufriendo por la pasión del Señor, son aquellos que han creído en Él y que han experimentado la decepción de la pasión, los que tienen que verlo resucitado, ¿no? Los discípulos. Los hermanos son claramente los discípulos. Si cogemos el Evangelio según San Juan, encontramos un pasaje similar con algún matiz un poco distinto. No me retengas, le dice Jesús a la Magdalena, que todavía no he subido al Padre, pero anda, ve a mis hermanos y diles, subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. Es un pasaje bastante similar, añadiendo el elemento en estos últimos de la resurrección. El vínculo más íntimo que se va a crear entre Jesús y sus discípulos, sus hermanos, es el de la Pascua, es la resurrección del Mesías. Esto va mucho más allá de lo que los discípulos de los rabinos podían imaginar o podían esperar. Por lo tanto, la fraternidad que Jesús crea con sus discípulos en este segundo paso o en este segundo nivel, es una fraternidad que ya está vinculada a un elemento divino, a un elemento divino, a una paternidad divina, a una fraternidad manifestada en el Hijo de Dios. Ya este no es un rabino cualquiera, este es el Hijo de Dios que resucitado quiere ver a sus hermanos, quiere ver a sus discípulos. Si seguimos un poquito más en Mateo encontramos otro texto muy interesante. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Ya toda diferencia humana ha sido superada, aunque este pasaje se refiera antes de la resurrección de Jesús, pero toda referencia humana ha sido superada. Vosotros sois todos discípulos. Vuestro maestro es uno solo, es aquel que ha vencido a la muerte en la resurrección. Es un texto claramente de paso, podríamos decir, hacia una tercera comprensión de la fraternidad, de la hermandad en Jesús. ¿Cuál sería esa tercera forma de entender la fraternidad, de entender la palabra hermano en Jesús? Después de asumir la propia judía del compañero de religión, después de asumir la propia de los rabinos referida a los discípulos, ahora hay una nueva comprensión que hace Jesús del término hermano, que es la que es propiamente cristiano. Aquí ya nos referimos a un parentesco espiritual. Va más allá de la carne y de la sangre, sino que hace referencia a algo eh, puramente espiritual, puramente espiritual. Los los hermanos son aquellos que han aceptado la voluntad del Padre por el don del Espíritu Santo. Si, por ejemplo, cogemos Marcos 3, 31, 35, llegan su madre y sus hermanos y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice, mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les pregunta, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban alrededor sentados, dice, estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Hay un parentesco espiritual superior a la sangre. Lo que une es que hemos decidido aceptar la voluntad del Padre. Lo que une es una decisión espiritual. Yo confío en la voluntad de Dios.
me dejo llevar por la voluntad del Padre. La hermandad no nace ahora de la naturaleza, por así decirlo, como en los griegos, o como por ejemplo en la Ilustración, que entendía que había una hermandad porque todos tenían un mismo origen, sino que la hermandad tiene su fundamento en una decisión espiritual, en que uno ha escuchado la voluntad de Dios, la palabra del Padre, y ha decidido ponerla en práctica. Si seguimos avanzando por el Evangelio, vamos a encontrar esta misma versión en otros versículos, como por ejemplo en Marcos 10, 29, 30. En verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio. Recibirá ahora en este tiempo 100 veces más casas y hermanos y hermanas, y madres e hijos y tierras con persecuciones, y en la edad futura vida eterna. ¿Quiénes son nuestros hermanos? Nuestros hermanos son todos los que van aceptando la voluntad del Padre, la hermandad de los que son fieles a la palabra de Dios. Grandes y pequeños han aceptado escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica, y eso los convierte en hermanos para la vida eterna. Si cogemos un conocido pasaje referido al juicio final, Mateo 25, 31, 46, aquí también encontramos la palabra hermanos en este mismo sentido. En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Aquí nos encontramos no solamente la referencia a los que cumplen la palabra de Dios, la voluntad de Dios, que es la primera parte de esta parábola, los que me vieron hambriento, los que me vieron sediento, los que me vieron forastero, los que me vieron y me auxiliaron. Eso es cumplir la voluntad de Dios, sino que además aparece esta interpretación, digamos que con una extensión. Mis hermanos más pequeños, es decir, los necesitados. Los necesitados. Y aquí se van a cruzar, por así decirlo, dos interpretaciones. Los necesitados no son todos los hombres. Mis hermanos, los más pequeños, no son todos los hombres. Mis hermanos, los más pequeños, no son ni siquiera todos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y sin embargo, uno y otros sentidos los encontramos claramente en esta parábola. El Señor, que se ha hecho el más pequeño, ha creado una nueva hermandad, ha creado una nueva forma de hermandad. No por libre decisión, yo he decidido escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica, sino por la pobreza, que no es algo común, que no es algo que todos tengan, sino algo que aparece en alguno de los aspectos de la vida o en estas circunstancias, ¿no? Es muy interesante ver cómo en esta parábola se juntan estas dos interpretaciones que abren ¿a qué? Abren a una versión, a una comprensión universal de la fraternidad. Vemos cómo la comprensión de la fraternidad está en una constante extensión y en una constante regresión también, ¿no? Crece de alguna forma con algunas de sus interpretaciones y con otras se cierra, ¿no? Se limita. Y de esta forma eh, nos encontramos con una expresión que no se puede aplicar a una sola idea, porque el mismo Jesús está constantemente empleando en diversos sentidos la misma fraternidad, la misma hermandad. Hablar de universalismo significa hablar de romper barreras, de la necesidad de no encerrarse. Jesús llama a esto a sus discípulos con esta parábola del juicio final, con esta parábola de los que están a la derecha y los que están a la izquierda. Y esto nos lleva a plantearnos una pregunta que ya encontrábamos en el Antiguo Testamento y que a Jesús le hacen y él hace a los suyos. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? La cuestión sobre la fraternidad
hace referencia a la cuestión sobre la proximidad. ¿Quién es mi prójimo? Mi prójimo ya no es mi compatriota. Mi prójimo es mi compañero en la fe en Cristo, sea este compatriota o sea este extranjero. Si cogemos la parábola del buen samaritano, en Lucas 10, 30-37, el necesitado que sale al encuentro, que encontramos en esta parábola, es el hermano del maestro. El maestro se ha hecho hermano de ese hombre que tenía necesidad. Aquí, la fraternidad de la Ilustración se ve completamente superada. ¿Por qué? Porque el prójimo es alguien concreto, el hermano es alguien concreto. La fraternidad no es una cosa abstracta, no es un concepto que hace referencia a unos y otros, pero sin llegar a delimitarse. Aquí la fraternidad es algo abstracto, algo concreto, algo que se puede identificar. Y eso nos ayuda a llegar a una conclusión, a concluir la explicación de qué entiende Jesús por hermano o qué entiende Jesús por fraternidad. Para Jesús, la hermandad supera toda frontera. Dice Joseph Ratzinger en este capítulo que fraternidad incluye a los que necesitan ayuda, pero separa a la vez a los no creyentes, porque unos son los que escuchan la voluntad del Padre y la ponen en práctica, los creyentes, y esos son hermanos, pero otros no escuchan la voluntad del Padre y no lo son. Sin embargo, aquellos que necesitan ayuda son considerados hermanos. La concepción que tiene Jesús de la hermandad es limitada, pero a la vez es universal. Es, no se reduce a una sola comprensión, no se reduce a una sola forma de entender la hermandad, sino que la misma experiencia va mostrando nuevas formas de entender esta fraternidad. Por eso, para entender bien cómo la Iglesia ha recibido esta enseñanza de Jesús, conviene que nos acerquemos a cómo se entiende hermano en el resto del Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles, en las cartas paulinas, en las cartas de los discípulos. Podemos acercarnos también a esa comprensión de la hermandad en el resto del Nuevo Testamento. Por ejemplo, si vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a encontrar constantemente que los apóstoles usan hermano para hablar de los judíos. Hermanos, permitidme hablaros con franqueza, les dice Pedro. Hermanos son los judíos. Son los judíos. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Le dicen los judíos a los primeros cristianos, ¿no? Al contrario, en la dirección contraria, el término hermanos lo emplean los unos con los otros, ¿no? Los creyentes, de alguna forma podríamos decir, ¿no? Pero si salimos, si damos un paso más en los Hechos de los Apóstoles, encontramos que también a Pablo le sucede esto. Hermanos, israelitas y padres, escuchad la defensa que hago ahora ante vosotros. Así dice Pablo, así dice Pablo en la sinagoga, mm, en sus viajes, y por lo tanto también Pablo emplea el término hermanos para referirse a los israelitas. Si cogemos una de las cartas del Nuevo Testamento, las cartas de Santiago, en ellas encontramos también el empleo del término hermano. El hermano de condición humilde se sienta orgulloso de su alta dignidad. Un hermano o una hermana andan desnudos y faltos de alimento diario. El que habla mal de un hermano o el que critica a su hermano. ¿Ven? Aquí estamos encontrando rápidamente un vocabulario muy cercano al del judaísmo, muy cercano, porque puede hacer referencia a una misma comunidad, pero también hace referencia a los que tienen necesidad, a los que pasan necesidad. Se toma del judaísmo, podríamos decir ese término hermano, pero se desarrolla también en
en su uso cristiano para los que tienen la misma fe, para los que tienen la misma necesidad o que pasan por necesidad. Sin embargo, esta no es la única forma que se emplea o la única interpretación que se emplea. También en Hechos de los Apóstoles encontramos cómo los cristianos se llaman los unos a los otros hermanos. No es solamente con los necesitados o con los miembros del pueblo de Israel, sino que también entre los propios cristianos se llaman hermanos. Los judíos que no habían creído excitaron y enconaron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. O los hermanos de Roma que habían oído hablar de nuestras peripecias salieron a recibirnos al foro Apio y 3 tabernas. El término hermanos es empleado de una forma muy genérica en el Nuevo Testamento. Sin embargo, vamos a acercarnos a las cartas de Pablo, porque Pablo va a introducir una gran novedad. Pablo va a introducir una gran novedad que encontrábamos ya en el tercer sentido de Jesús, pero que ahora va a ser eh, explicitada todavía más. Es la misma novedad que encontrábamos en la tercera acepción que empleaba Jesús, pero va a ser mucho más concreta todavía incluso en estas lecturas, porque va a marcar algo típicamente cristiano y esto va a crear una gran diferencia con las otras interpretaciones. Lo vemos en Romanos 8, 14, 17. Cuantos se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que habéis recibido un espíritu de hijos de adopción en el que clamamos, Abba, Padre. Ese mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, de modo que si sufrimos con Él, seremos también glorificados con Él. Se ve claramente la novedad de la que está hablando Pablo. Hay unos hijos de Dios por el Espíritu. Todos somos hijos de Dios los que hemos recibido el don de ese Espíritu, que nos hace clamar Abba, Padre. Por lo tanto, este es un texto de carácter trinitario. Y la consecuencia es que quien recibe el Espíritu es hermano. Y el primogénito de los hermanos es Jesús. Así lo dice la carta a los Hebreos. No se avergüenza de llamarlos hermanos, pues dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Y también en él pondré yo mi confianza. Y de nuevo, aquí estoy yo con los hijos que Dios me dio. Por lo tanto, somos hermanos los que hemos recibido el espíritu de adopción. El espíritu de adopción y el primogénito entre todos esos hermanos es Jesús. La hermandad no descansa, por lo tanto, solamente en la paternidad. Esta es la comprensión de Israel, ¿verdad? Sino que lo hace en la Trinidad. La paternidad es referida al Hijo. Su paternidad con nosotros es mediada por Cristo. Primero es Padre de Cristo y después es Padre nuestro si nosotros estamos en Cristo. Por lo tanto, aquí tenemos un concepto de fraternidad nuevo. Somos hijos del Padre si somos hijos en el Hijo, creyentes en el Hijo, que hemos recibido el don del Espíritu Santo. Esto hace que la fraternidad descanse en la Trinidad, la nueva fraternidad, la nueva comunidad descansa en su relación en la Santa Trinidad y hace que incluso todo lo anterior tenga que ser repensado, tenga que ser mirado de otra forma distinta. Si hablábamos en el primer capítulo, lo hace Joseph Ratzinger, en el primer capítulo de Adán, de Noé y de Abraham como 3 ejemplos de esa antigua hermandad, ahora podemos decir que estos 3 personajes, Adán, Noé y Abraham, conocen una nueva fraternidad por su relación con Jesucristo, porque han creído en Él.
Ellos, en su manera de acoger la voluntad de Dios, han creído en Él y por lo tanto son introducidos en una nueva fraternidad por su relación con Cristo. Pensemos, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, en esos versículos del capítulo 15, donde dice: pero Cristo ha resucitado de entre los muertos y es primicia de los que han muerto. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre vino la resurrección. Pues lo mismo que en Adán mueren todos, así en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su puesto. Primero Cristo como primicia, después todos los que son de Cristo en su venida. Después el final, cuando Cristo entregue el reino a Dios Padre, cuando haya aniquilado todo principado, poder y fuerza. Es interesante que nos demos cuenta de cómo la Pascua va a añadir un elemento definitivo. La Pascua añade un elemento definitivo para poder entender esta nueva fraternidad. La Pascua va a hacer de Cristo el primogénito de una humanidad, pero es que va a crear esa nueva humanidad para nosotros. También la encontramos en un texto que conocemos bien, Romanos 5, 19-21. Así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. En Cristo nos va a llegar a nosotros la posibilidad de formar parte de una humanidad nueva, de una fraternidad nueva, una fraternidad que nos va a ofrecer el don de una vida nueva, una humanidad mejor, renovada a partir del pecado y de la muerte, gracias a la acción de Jesucristo y el don de su gracia. La nueva fraternidad, esta nueva fraternidad que se ha originado por la Pascua de Cristo, es una fraternidad para el bien, para la vida eterna. Y es una fraternidad universal. Cristo la ofrece a todos, como ofrece la salvación a todos. Está ahí en germen. En unos casos se ha realizado, en otros no se ha realizado, pero Cristo ofrece esa fraternidad a todo el que crea en Él y reciba esa vida nueva del Espíritu Santo. Es la Pascua la que crea esta nueva fraternidad. Los hombres aún no son hermanos en Cristo. No todos son hermanos en Cristo, pero pueden serlo. Se busca que sean hermanos en Cristo, porque la nueva fraternidad es una fraternidad que se ha fundado, pero que no todos tienen aún. Aquí se ha delimitado de una forma muy clara también esta forma de fraternidad. El nuevo límite no es el de una región, no es el de formar parte de un país o de otro, sino que el nuevo límite está en la fe o en la no fe, en la fe o en la increencia. Esto es una gran aportación, una gran novedad que queda explicitada con Pablo, pero que estaba en germen en los textos de Jesús, que ya encontrábamos en los textos que hemos visto de Jesús en ese tercer estado al que Jesús iba avanzando. Esta limitación de que algunos no crean busca ser vencida. No es una limitación definitiva, busca el fin de ese límite. Cristo busca el fin de ese límite. Por eso se entiende así también la misión ad gentes, la evangelización, la tarea del anuncio del Evangelio. Los verdaderos hijos de Abraham son los que tienen su espíritu de fe y están en Cristo Jesús. Y son los que creen en Él, pero los que creen en Él es algo dinámico, no está cerrado. Existe esa nueva frontera que tiende a extenderse,
a hacer más grandes los límites de esa fraternidad. Así, la comunidad cristiana, podríamos decir, volviendo a lo que veíamos en el capítulo del mes pasado, en el primer capítulo del libro, la comunidad cristiana no se entiende en analogía con las religiones mistéricas, sino en analogía con el pueblo de Israel y con su humanidad. Aquí hay un nuevo pueblo de Israel. Aquí hay una nueva humanidad. No hay algo que lo que quiere es ser cerrado en sí mismo y que nadie sepa lo que hay. Eso no es propio del cristianismo. Lo propio es la extensión de una realidad, la extensión de un pueblo, de una nueva fraternidad en la que todos pueden ser cristianos, pero son hermanos los que realmente son cristianos. Todos lo pueden ser. Con un amor, Dios tiene un amor hacia todos, agape, lo hemos estudiado bien, lo conocemos bien ese amor, pero que en el caso de los hermanos se llama Filadelfia, es el amor a los hermanos. Y de esta forma nos encontramos con dos términos que nos hablan de distinta forma de cómo es el amor que Dios tiene hacia todos y cuál es el amor que Dios quiere tener hacia todos. Aquí la Iglesia ha aprendido con Cristo, ha aprendido con Pablo esta forma de obrar que es distinta, pero que trata de ser también unificada. Fíjense cómo explica San Pablo a los Gálatas. No nos cansemos de hacer el bien, que si no desmayamos, a su tiempo cosecharemos. Por tanto, mientras tenemos ocasión, hagamos el bien a todos, especialmente a la familia de la fe. Hay una relación íntima con aquellos que son de la misma familia, con aquellos con los que hay esa Filadelfia, ese amor de hermanos, que invita a un comportamiento muy especial. Como personas libres, dice la primera carta de Pedro, es decir, no usando la libertad como tapadera para el mal, sino como siervos de Dios, mostrad estima hacia todos, amad a la comunidad fraternal, temed a Dios, mostrad estima hacia el Rey. Hay una vinculación muy especial que es la que se ha creado con la comunidad fraternal, con los hermanos. En la nueva fraternidad, ciertamente hay una intimidad, una comunión que se manifiesta en un amor especial, que ciertamente es un amor que lo que pide es romper barreras, que no sea un amor que vaya quedando hacia adentro, sino que vaya rompiendo barreras hacia afuera. Como por ejemplo le sucede o explica Pablo en la carta a Filemón. Quizás se apartó de ti por breve tiempo para que lo recobres ahora para siempre, no como esclavo, sino algo mejor, como algo mejor que un esclavo, como un hermano querido. O podemos leerlo también en la carta a Timoteo, en la primera carta a Timoteo. Mas quienes tengan amos creyentes no los menosprecien, porque son hermanos. Al contrario, sírvanlos mejor, pues los que se beneficien de su buena obra son creyentes y amados. Hay una relación, ciertamente una fraternidad que tiene influencia en la vida y que es distinta, pero no es distinta para volverse exclusiva, sino al contrario, es distinta para querer llamar a todos a ese trato tan especial. Si seguimos un poco más, Joseph Ratzinger dice, vamos a ver cómo es como lo explica San Juan. Vamos a ver cómo lo explica San Juan, porque también él va a explicar esto mismo, ¿no? Cómo el amor fraternal es un amor exclusivo para los cristianos, exclusivo de los cristianos. Querido, dice en la tercera carta de Juan, te portas con plena lealtad en todo lo que haces por los hermanos, y eso que para ti son extraños. Para ti son extraños, no son prójimos según la comprensión del Antiguo Testamento, ¿eh? Pero son hermanos. ¿Por qué? Porque creen lo que nosotros creemos, creen lo que nosotros hemos conocido por la fe.
Así podemos encontrar en la tercera carta de Juan, también en la segunda carta de Juan. El concepto se va a ir fijando, pero también podemos decir que cuanto más concreto es esto, más apertura va a ir perdiendo, más necesidad va a tener de ir tirando por otros lados, porque o se extiende el Evangelio o ese amor fraternal se va a ir cerrando cada vez más. Es necesario la expansión del Evangelio, la expansión de la voluntad de Dios, de su deseo, para que también ese amor se pueda ir acrecentando, pueda ir desarrollándose también hacia los de fuera. Si salimos de la Sagrada Escritura, Joseph Ratzinger se asoma, no hace un gran recorrido por toda la escritura patrística, porque eso le habría dado pues, para dedicar toda su carrera a ello, ¿no? Pero el concepto hermano en la patrística, pues permite también que Joseph Ratzinger le dedique unas páginas en ese segundo capítulo para explicar cómo la Iglesia ha continuado lo que los apóstoles habían enseñado, ¿no? Cómo las primeras comunidades van a asumir lo que les habían enseñado los apóstoles y lo van a intentar ir poniendo en práctica. ¿Qué entienden las primeras comunidades cristianas después de los apóstoles, ¿no? En la época posapostólica? ¿Qué entienden por hermano? Pues bien, para ellos, en general, el que ha sido bautizado se convierte en hermano. El que ha recibido el don de la fe en el bautismo se convierte en hermano. Con una visión profundamente sacramental, que es lo mismo que decir una visión profundamente cristológica, puesto que lo que ha quedado de Cristo, una vez que Él se ha marchado y ha ascendido al cielo, son los sacramentos. Por lo tanto, esta visión bautismal de la fraternidad es una visión profundamente cristológica también, cristológica. Tenemos que entender que para esta fraternidad cristiana, eh, Dios es el Padre y la Iglesia es la Madre. La Iglesia, y de esto hay gran cantidad de textos en los padres de la Iglesia abre su seno. Las fuentes bautismales son el seno de una madre que se abre para entregar un hijo de Dios, un hermano a los creyentes. Entonces, la Iglesia ofrece un nuevo hijo a Dios Padre en el bautismo. De las aguas del bautismo, nace un nuevo creyente, hijo de Dios Padre y de la Iglesia Madre. Hombre por su naturaleza, Dios por adopción, santificado con el Espíritu Santo. Por eso, la imagen del seno de las aguas es una imagen querida en el cristianismo primitivo. La maternidad en el bautismo se encuentra en el seno de las aguas, en el seno de las aguas. Esta maternidad va a dar origen también a esta fraternidad nueva. Esta fraternidad es una fraternidad bautismal, sacramental, trinitaria, ¿no? Porque el bautismo se realiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y esto pone en continuidad lo que Pablo había enseñado, pone en continuidad lo que Cristo había explicado a los discípulos, hablándoles de la importancia que tiene hacer la voluntad del Padre. La piedra angular de todo esto, de toda esta relación sacramental, va a estar en la celebración de la Eucaristía, el alimento eucarístico. Ya hablaremos de esto cuando Ratzinger en los siguientes capítulos vaya a desarrollar esta fraternidad que se va a crear en los sacramentos y hable del bautismo y hable también de la Eucaristía. Eso es en siguientes sesiones. Bien, esto lo vamos a encontrar en algunos de los textos más conocidos
de los primeros siglos, la Didaché del siglo I, la Epístola de Bernabé también, la primera carta de Clemente a los Corintios, el Clemente Papa, ¿no? O sea, si recordamos el canon romano, Lino, Cleto, Clemente, ¿no? Pues ese Clemente, que es el tercer sucesor de San Pedro, ese Clemente escribe a los Corintios porque la comunidad de los Corintios se ha dividido, y él les escribe y les habla de esta fraternidad que forman, esta unión que se ha dado en el bautismo, que es una unión que no se puede romper. Esta comprensión de la fraternidad, de la hermandad con los que han sido bautizados, no niega en ningún caso otra comprensión que también los cristianos han recibido del Señor de hermandad. El necesitado es un hermano. Dice así la Didaché: no huyas del menesteroso, mas compartirás todos tus bienes con tu hermano. No dirás de ninguna cosa esto es mío, porque si compartís la suerte inmortal, cuánto más la suerte mortal. Es decir, con el hermano necesitado, con el necesitado se comparte hasta la suerte inmortal. Por eso se comparten también los bienes, ¿no? Hay una comprensión de que el necesitado está unido al Señor y por lo tanto también lo está en su destino, y por eso se comparten los bienes materiales, por eso se comparten el resto de los bienes que uno tiene, ¿no? Y esto hace como de puerta de escape, ¿no? Para que la comunidad no tienda a cerrarse, los hermanos no tiendan a ser un grupo cada vez más cerrado y misterioso, sino al contrario, a una necesidad de expansión. Por eso, a la vez que hay esa tendencia, mejor que tentación, esa tendencia a contemplar a los hermanos, la fraternidad de los hermanos en los bautizados, la fraternidad con los necesitados va a ayudar a comprender también que en la Iglesia hay una expansión misionera, que en la Iglesia hay un deseo de comunicar el Evangelio porque así el Señor lo ha querido, y por lo tanto, como la Iglesia es misionera, hay muchos necesitados y necesitados del Evangelio que están ahí fuera. Y si necesitados son, también hermanos. Es muy interesante esa tensión hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Que mantiene un equilibrio también en cómo el cristiano afronta la fraternidad a la que pertenece. Si nos vamos, por ejemplo, a dos textos de dos padres muy paradigmáticos de la Iglesia de los primeros siglos, San Ignacio de Antioquía en el siglo segundo, pues él escribe en su carta a los Efesios, de la siguiente forma, dice: frente a sus iras, vosotros sed mansos; a sus jactancias, vosotros sed humildes; a sus blasfemias, vosotros mostrad vuestras oraciones; a sus errores, vosotros sed firmes en la fe; a su fiereza, vosotros sed apacibles, sin buscar imitarlos; sed hermanos suyos por la bondad y buscad ser imitadores del Señor. ¿A quién se está refiriendo? ¿A quién está llamando San Ignacio de Antioquía hermanos? A los perseguidores de los cristianos. Esta expansión misionera hace que uno pueda experimentar incluso que los persiguen, que aquellos que nos han apresado, como a San Ignacio de Antioquía, que es llevado preso a Roma para morir devorado por los leones, el obispo de Antioquía enseña a los cristianos de Éfeso, cuando pasa por aquella comunidad preso hacia Roma, les enseña que los perseguidores de los cristianos son hermanos también. Y si cogemos otro texto muy conocido de un padre de la Iglesia, que, como es Tertuliano, también en él encontramos el concepto hermano, y lo encontramos con varios sentidos. Dice: también esta demostración de grande amor lo notan con murmuración algunos. Claro, pensemos que Tertuliano escribe el apologético, es decir, escribe un libro, un texto, con la intención de justificar por qué él es cristiano y por qué la importancia de ser cristiano. Y entonces él lo está tratando de justificar ante los que no creen, ¿no? Por eso dice así, dice: mirad, dicen, ¿cómo se aman entre sí? Admíranse, porque ellos recíprocamente se aborrecen, ¿no? Mientras que los cristianos se aman entre sí
y así lo dice el Nuevo Testamento, los que no son cristianos recíprocamente se aborrecen. Mirad cómo cada uno está aparejado a morir gustosamente por el otro. Extráñanlo porque ellos más dispuestos están para matarse. También nos calumnian por el nombre de hermanos con que nos tratamos, y no por otra razón, según creo, sino porque entre ellos todos los nombres de parentesco no son demostraciones de amor, sino voces de cumplimientos afectados. La diferencia entre utilizar hermano a aquel que se quiere, como hacen los cristianos, un parentesco motivado por el amor, a diferencia de un parentesco en el que realmente hay fingimiento, ¿no? Una hermandad que no es tan verdadera, aunque lo sea por la carne y la sangre, ¿no? Continúa Tertuliano: hermanos vuestros somos también nosotros por derecho de la naturaleza, que esta es la común madre de los hombres, aunque vosotros no parecéis hermanos de hombres, sino hombres sin humanidad. Cuánto más dignamente se llaman y son hermanos aquellos que conocieron a un mismo Dios por Padre, que bebieron un mismo espíritu de santidad, que esperan una misma herencia, que nacieron de un mismo vientre de la ignorancia ciega, que al nacer con el repentino reflejo dieron pavorosamente con la luz de la verdad. Por eso, por ventura, nos tienen por hermanos menos legítimos, porque de nuestra hermandad no se han compuesto tragedias, o porque la hacienda que entre vosotros deshace la hermandad, entre nosotros la establece y corrobora. Y es así que los que tenemos las almas y los corazones unidos, no rehusamos unir y comunicar los bienes. Hay una fraternidad que va más allá de la carne y de la sangre, una fraternidad que nace, como dice, de que hemos conocido al mismo Dios por Padre y hemos vivido un mismo espíritu de santidad. Esta comprensión de la fraternidad que ya habíamos visto antes, sí que es verdad que después va a ir desapareciendo. El término fraternidad va a quedar reducido a un uso más propio entre clérigos, por conceptos de jerarquía, o entre monjes, por la vida ascética. Y eso hará que se vaya perdiendo un poco el sentido de la fraternidad. Luego veremos en otros capítulos cómo esto pide ser recuperado y en ese espíritu yo creo vive la Iglesia en este momento. Como conclusiones podríamos reducirlas a tres de una forma muy sencilla, muy fácil con lo que hemos visto en esta sesión del aula de formación. Lo primero es la novedad del bautismo. Hermanos hace referencia a una novedad que es la novedad del bautismo, el don de la fe. Hijos en el Hijo, porque el bautismo nos hace hijos porque hemos creído en Cristo, que es el Hijo. En segundo lugar, vemos cómo se mantiene esa constante tensión entre una ética interna, un comportamiento de amor hacia los que forman parte de esa misma fe, y una actitud misionera, un deseo a la vez de anunciar el Evangelio a los de fuera, ¿no? La manera propia de vivir esa fraternidad es con un equilibrio entre el amor a los hermanos y el deseo de comunicar esa fraternidad, ese amor de hermanos, esa Filadelfia, de forma misionera a los que no lo han recibido. Y en tercer lugar, la tercera conclusión sería ver cómo el término fraternidad, a la vez que experimenta un movimiento de concreción, de reducirlo de una forma concreta, experimenta también una difusión, es decir, experimenta también una llamada a ampliarse de muchas formas. Saber vivir en este equilibrio es lo propio del cristiano. Saber vivir en este equilibrio es lo propio de quien ha recibido el don de la fe, que es tan consciente del don que se le ha dado y que lo hace hijo de Dios, como de la necesidad que otros tienen de él. Haber recibido este don lo hace a uno tan consciente de que no tiene ningún mérito haberlo recibido, como de que otros, sin ningún mérito, lo buscan y lo desean. Por eso, la fraternidad es un concepto que, aunque queda muy claro,
a la vez queda siempre abierto. Y eso hará que nunca sea un concepto unívoco, un concepto que solamente se pueda comprender de una forma. Si bien está muy claro qué es ser cristiano, qué es ser hermano, también es cierto que este concepto tiende a extenderse constantemente, como hemos visto en el Evangelio y en el Nuevo Testamento, referido a los necesitados como ejemplo claro de que esto es así. Bien, hasta aquí esta segunda sesión del aula de formación, hasta aquí esta segunda sesión de este libro La fraternidad de los cristianos de Joseph Ratzinger, que comentaremos adecuadamente en el coloquio que tendremos próximamente por Zoom con la Acción Católica General de Madrid.